Bien, vamos a comenzar con una pequeña demo interactiva. Lo primero que vamos a hacer es loguearnos. En este caso, yo tengo preparado unas credenciales, así que nos logueamos en el portal y vamos a proceder a elegir uno de los demos que ya tenemos preparados. Básicamente lo que tengo pensado mostrar es un ejemplo interactivo de cómo usar un modelo de predicción estocástico basado en cadenas de Markov. En este caso, bien, vamos a utilizar este que es un ejemplo de un modelo que se puede aplicar a una línea de producción para predecir y sacar métricas de los estados de la línea, por decirlo así. Lo primero que se hace en este ejemplo es tomar los eventos reales de una línea de producción, por ejemplo, estados de marcha, microdemora, demora, interrupción, y los vamos a ir cargando, se vamos a ir entrenando el modelo para que éste aprenda cómo se comporta el proceso en el tiempo. Luego, una vez que el modelo alcanza determinada estabilidad, puede darnos alertas para, por ejemplo, programar mantenimientos preventivos, o sea, realizar mantenimientos preventivos, programar los mantenimientos que se le pueden hacer a las distintas partes o a la línea en sí. También nos puede dar información para tomar decisiones operativas, por ejemplo, aumentar la producción en base al estado y las probabilidades de los próximos estados en los que va a estar la línea. Por decirlo así, si el modelo predice que la línea está operativa y no tiene degradación en ningún equipo o en ninguna de sus partes, uno podría tomar la decisión de aumentar la producción, o sea, exigir un poco más a la línea. Este modelo tiene varios parámetros que se pueden configurar, tales como, por un lado tenemos la ruta, donde nos vamos a conectar al modelo, que en este caso yo ya la tengo cargada. Esta ruta es, para este caso, mi servidor de pruebas, que ya lo tenemos cargado, y bueno, y un token que yo ya tengo precargado. Le ponemos un nombre al modelo, en este caso es el que ya dejo todos los parámetros por defecto, pero bueno, vale la pena explicar un poco. O sea, este model ID es el nombre que va a tener cuando se guarda el modelo, se persiste en base de datos y para poder identificarlo. Después otros parámetros que se le pasan a la hora de crear el modelo son por ejemplo el solver epsilon, que este parámetro es un ajuste de precisión en las comparaciones cuando no tenés por ahí mucha variedad de estados, o sea, cuando tenés modelos muy grandes, este epsilon se puede ajustar para aumentar, por decirlo así, la precisión numérica. Digamos que en términos simples sería qué tan fino queremos el cálculo, por decirlo así. Lo mismo para el generador de tolerancia. Este sirve para lo mismo, para afinar los cálculos, por decirlo así. El modo de reentrenamiento son distintas maneras de entrenar el modelo. En este caso yo tengo map o valles que están optimizados, digamos, esa metodología está optimizada para entrenar modelos pequeños. Y MLE es una metodología para reentrenar modelos muy grandes, o sea, cuando tienen mucha cantidad de estados. Entonces aquí yo lo que elegí es map, para que, ya que este es un ejemplo con un modelo pequeño, elegí map. Podría elegir valles también. Está optimizado para eso. Bien. Después tenemos si aplicamos reentrenamiento o no en tiempo de ejecución. En este caso se lo dejo activado porque el ejemplo sí tiene reentrenamiento
Y bien, pasamos a otro parámetro como es el smoothing alfa. Este parámetro sirve para controlar qué peso, o sea, más bien cuánto peso le damos a los datos nuevos versus los datos históricos. Eh, por decirlo así, funciona como un mezclador de una tasa nueva estimada con una tasa previa del modelo. Eh, Se podría decir que el alfa más alto, o sea, este valor varía de 0 a 1. Mientras el alfa sea más alto, él le da más peso a lo nuevo. O sea que, por decirlo así, se adapta más rápido. O sea, aplica los cambios más rápido. Si el valor del alfa es más bajo, suavizamos los cambios, le da más peso al histórico. Entonces, eh, es más estable, pero requiere más entrenamiento para ser más veraz a la hora de dar una predicción. Entonces esto sería como un fine tuning para darle mayor adaptabilidad a costa de bajar su estabilidad. O al revés, aumentar la estabilidad a costa de disminuir su adaptabilidad. Eh, Bien, básicamente esa es la relación. Después tenemos, por otro lado, el prior alfa y el prior beta. Estos son unos parámetros que son muy parecidos al alfa, pero en realidad lo que limitan son los cambios extremos. O sea, es para evitar decisiones o predicciones extremas. Cuando tenemos mucho ruido en un modelo, esto evita que se tomen, prediga estados extremos, por decirlo así. También sirve para lo que es el fine tuning, por decirlo así. Bien, después por otro lado tenemos el, el decay lambda, que es para determinar el tiempo de olvido de la evidencia vieja. O sea, uno que va entrenando el modelo, muchas veces los datos históricos más antiguos ya quedan obsoletos. Entonces, este parámetro, en base al valor que uno le va seteando, le va generando un peso de olvido, por decirlo así, un olvido exponencial de los valores más antiguos. Bien, el estado de marcha. Acá uno puede poner cuáles son los estados de la línea de marcha. En este caso yo pongo una combinación que es el estado, la locación de la línea, el turno que está operando y a qué escuadra pertenece. En sí uno puede directamente definir un estado o poner una concatenación de parámetros y definirlo como estado, como identificador de ese estado. Por otro lado tenemos los estados de falla, que acá es cuando uno tiene uno o más estados de falla. Por ejemplo, en este caso yo tengo seteado uno que es de demora y la causa es falta de material. La locación puede ser en un sector de la línea productiva en específico o puede ser de toda la línea. Bien, también tenemos otros parámetros como la ventana de feedback, que es muy parecido al decay, pero en este caso sirve para correr tanto el límite de lo antiguo como el límite de lo nuevo. O sea, es para tomar una ventana de tiempo, tomamos los valores entrenados en ese lapso de tiempo para poder predecir los estados futuros en base a lo que le alimentemos en el predict. Esto se puede usar, por ejemplo, este parámetro se puede usar cuando tenés
un cambio en la línea que genera que se comporte de manera diferente. Entonces vos podés tener en el mismo modelo distintos tipos de entrenamiento en base a estas variaciones y podés definir estas ventanas. Es un ajuste bastante fino que se puede utilizar. Tenés otros parámetros como la cantidad máxima de eventos de feedback que limita el volumen de eventos y sirve para mantener un modelo performante, digamos, por decirlo así. Bien, vamos a empezar nos aseguramos que esté correcto el token, nos aseguramos la línea y ahora lo que vamos a hacer lo primero que vamos a hacer es crear el modelo y lo va a dejar disponible para que nosotros podamos consumir ese modelo, que podamos entrenarlo, predecir, sacar métricas, exportarlo, guardarlo y otras acciones que permite el sistema. Bien, procedemos a ejecutar la creación. Bien, en este caso ya nos tiro que el modelo ya existe porque yo ya lo tenía creado. Entonces lo que vamos a hacer es proceder a entrenar con las tasas base. Bien, acá hacemos un pequeño parate para explicar un poco qué significa entrenar con tasas. El modelo permite entrenar de dos maneras distintas. Una es por tasa y otra es por registro uno a uno. O sea, el entrenamiento por registro o batch de registros es entrenar las transiciones de estados uno a uno, o sea, estado consolidado uno a uno, es decir, estuvo 20 minutos en marcha, primer registro, se entra en el modelo. Luego se le pasa que se transicionó a microdemora y permaneció en microdemora por 60 minutos, o sea, una hora. Entonces se carga la observación y se reentra en el modelo. En este caso, para evitar, porque muchas veces a los modelos para poder entrenarlos se utiliza una media de 20.000 a 30.000 registros para tener un modelo estable. Entonces, para no cargar en la carga inicial 30.000 registros uno a uno y demorarse, lo que se hace es un cálculo previo, que es, en este caso, para este modelo en particular, es cargar la tasa inicial. En este caso, la tasa que se carga el modelo, o sea, el estado, perdón, el estado, digamos, el estado inicial y la transición al estado final, por decirlo así, y la tasa de tiempo. Esa tasa es un cálculo. Por ejemplo, supongamos que tenemos como unidad base de tiempo para este modelo horas. O sea, en minutos sería 1 hora 60 minutos. Entonces nosotros tomamos ese lapso de tiempo, 60 minutos, y supongamos que de marcha a micro demora transicionó 15 veces. Entonces nosotros vamos a tener que transicionó 15 veces de un estado de marcha a micro demora en 60 minutos. La tasa se calcula esas 15 veces dividido los 60 minutos. Eso nos va a dar un rate de 0.25. Entonces nosotros tendremos que poner acá 0.25 de tasa. Esa es la forma de calcular la tasa para estos módulos. Bien, ahora vamos a proceder a entrenar nuestro modelo. Una vez que ya lo tenemos generado, lo entrenamos con nuestras tasas iniciales y bien, acá ya nos indica, se entrenó este modelo, este es el tipo de modelo que es de tiempo continuo, fue actualizado, true. Bueno, este request ID es para llevar un control de request. Vamos a pasar esto a un notepad en blanco.
blanco como para poder leerlo mejor. Bien, acá nos da, continuamos, acá nos da el estado, entrenamiento completo, el tiempo en que se ejecuta esta acción y acá con cuántas secuencias entrenamos el modelo. En este caso fueron 6 secuencias, o sea, las 6 transiciones distintas. Con el modelo ya entrenado pasamos a la observación y el reentrenamiento, por decirlo así. Bien, en este caso, la observación, cuando cargamos las observaciones, no cargamos tasas, sino que cargamos lo que comenté recién, los, los registros separados con el tiempo. En este caso, se carga un estado consolidado, es cuando ya cierra y transiciona. Por ejemplo, estaba en estado marcha, transiciona a micro demora, entonces lo que vamos a cargar es el estado marcha que ya se consolidó porque ya transiciona a micro demora y el tiempo en minutos o sería, por decirlo así, fracciones de horas, si es menor a una hora o 1,5 horas o en este caso es 0,0044 horas, por decirlo así, que es el tiempo que, que estuvo en estado marcha hasta que transicionó a micro demora, que es el estado actual, por decirlo así, y la fecha que se observó esa transición. Bien, eso es la observación. En este caso tenemos preparado varias observaciones y varios reentrenamientos. ¿Por qué? Porque uno puede cargar la observación para sacar algunas métricas sin tener que entrenar el modelo. Pero en este caso vamos a ejecutar la observación y luego acá podemos aplicar el modelo. Que en este caso este entrenamiento lleva algunos parámetros más cargados, que son los que yo expliqué anteriormente. En este caso, una vez que ya cargamos la observación, reentrenamos. Bien, en este caso me dice que no tengo observaciones registradas para este modelo. Estimo que debe ser porque esta ejecución ya hizo la observación y el reentrenamiento. Vamos a ejecutar la segunda observación que tiene más de una y vamos a probar la iteración. En este caso, bueno, bien, me da el mismo problema, me dice que ya no tengo observaciones para entrenar. Perfecto. Pasamos a la pestaña de predicción. En esta pestaña de predicción lo que vamos a ejecutar es predecir el siguiente estado inmediato más probable y por otro lado también podemos predecir la secuencia inmediata más probable. Por ejemplo, si estamos en marcha puede ir a micro demora y luego poniéndole que nos prediga los dos estados próximos más probables, que de marcha pase a micro demora y de micro demora pase a demora directamente. Vamos a pasar, si se fijan acá toma el parámetro run state, que lo tenemos acá arriba, que es desde el parámetro marcha, que nos prediga el próximo estado más probable. En este caso lo vamos a ejecutar y nos debería retornar el próximo estado más probable. Bien, en este caso, si vemos acá, me retorna esto, pero abajo se me dibuja un gráfico un poco más explicativo. ¿Y qué es lo que vemos acá? Es lo siguiente. No me retorna solo el estado más probable porque puede tener múltiples estados probables con mayor porcentaje de probabilidad o menor porcentaje. Por lo general uno lo que más le interesa es el estado con mayor porcentaje de probabilidad al que transicione. En este caso,
una lectura rápida nos da que hay un 57%, un 57,69% de probabilidad de que el próximo estado de marcha sea microdemora. Hay un 32% de probabilidad de que pase a demora y un 10,26% que se interrumpa el proceso por una falla. Bien, acá tenemos una explicación breve que dice ¿qué estamos viendo? Unas barras de probabilidad del próximo salto desde el contexto actual. O sea, el contexto actual es el estado de marcha, línea A, el turno de día con la escuadra A. La lectura rápida es el estado más probable, que es la microdemora, que acá le indica microdemora con una brecha versus segunda opción 25 puntos porcentuales, 25,64 puntos porcentuales. El tiempo esperado hasta el próximo salto es de 1,28 horas, por decirlo así. Eso está en un dato que está aquí está, el expected time. Es el tiempo esperado en que se dé esa transición de marcha a microdemora, que es el estado esperado. Bien, básicamente esos son los datos que retorna la predicción del próximo estado más probable. Ahora vamos con una secuencia de estado a partir del run state. Este deterministic es un parámetro que está configurado acá, que es este. Lo que me genera en la predicción de secuencia, o sea, si el muestreo que va a generar es aleatorio y actualiza la semilla en cada momento, o siempre va a buscar el valor más probable y es determinístico. O sea, si el valor más probable en este caso es microdemora y yo tengo el deterministic argmax en true, siempre va a retornarte microdemora. Ahora, si yo lo tengo en false, lo que va a hacer es que cada vez en cada ejecución de la predicción de secuencia puede variar. Un 50% de las veces nos va a retornar microdemora, un 30% de las veces una demora y en algunos casos nos va a dar que el próximo estado va a ser una interrupción. En este caso, como lo tengo activado, me debería sí o sí el próximo estado más probable partiendo desde el contexto de estado de marcha tiene que ser una microdemora. Entonces cuando yo ejecute el primer estado, aquí está. El primer estado después de la marcha es microdemora, luego salta a marcha, luego microdemora, marcha, microdemora, que son los dos estados más probables y en un contexto determinístico. Básicamente eso es lo que se ve en este gráfico. Bien, eso es toda la parte de predicción del modelo y en este caso tenemos acá las métricas que podemos llegar a sacar. Acá tenemos la distribución estacionaria, que básicamente lo que vamos a ver ahí es qué porcentaje de tiempo la línea tendería a pasar en cada estado si mantenemos un patrón operativo. Es ideal para detectar fallos crónicos o pérdida de productividades crónicas. Para eso sirve la distribución estacionaria, para detectar ese tipo de fallos. Entonces, si nosotros lo ejecutamos, bien, nos retorna el JSON y dibujamos el gráfico. Acá nos va a dar que la línea estuvo en marcha el 59%, 59,55% del tiempo. En demora el 15,67%, en interrupción el 13,61% y en microdemora el 11,17% en base a lo que nosotros lo entrenamos.
También tenemos el MTBF, que es el tiempo medio entre un estado y un estado de falla. Este es bastante importante a la hora de hacer el mantenimiento preventivo porque permite predecir los fallos entre estados. O sea, desde un estado X tenemos un tiempo productivo N hasta que llega a un estado de falla o a un estado de degradado, por ejemplo. Es bastante importante esta métrica. Entonces lo vamos a ejecutar y para este ejemplo nos va a dar que desde micro demora hasta un estado de falla transcurre una media de 4 horas aproximadamente. Desde marcha 3 horas 59 minutos, 3,59 horas. Desde demora o interrupción 0 horas en este caso, por el entrenamiento que hemos o los datos que le hemos ingresado. Bien, luego tenemos la parte de métrica. Básicamente son datos propios del modelo. Eh, no tienen tanto interés a la hora de la toma de decisiones o estadísticas de las líneas productivas. Básicamente lo que me dice acá es que tenemos las aristas o digamos las transiciones. Tenemos 6. Los estados totales son 4 y el rate total es de 4,48. Son datos meramente estadísticos, no propios del modelo, no tienen ninguna importancia a la hora de evaluar métricas de una línea de producción o de un equipo. Bien, después tenemos un accesorio como este que es para obtener los datos del modelo. Bien, y bueno, en lo que es Life Cycle tenemos funcionalidades básicas para exportar el modelo en JSON, para importarlo, para resetear el modelo y bueno, tenemos una función de importar. Estas son funcionalidades básicas para poder hacer un backup del modelo ya entrenado y sirven para los casos en que necesiten, por ejemplo, bajar el servicio para actualizarlo, aplicar alguna mejora o optimizar el modelo o solamente quieren exportarlo para migrarlo a otro equipo o, o duplicarlo para levantar el control sobre otro equipo equivalente. Y bien, eso es toda la funcionalidad de este ejemplo.